Un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política y administrativa que es de interés general. Recuerden que participar es bien importante en la política, porque las decisiones políticas y administrativas tienen que ver hasta con lo mínimo, hasta con el aire que respiramos. Entonces no creamos que la política es de los políticos, que eso es un permiso que les damos a algunos a que hagan de la política lo que tanto les choca a la mayoría de los ciudadanos. Que no, que la política es de ratas, de ladrones, de corruptos. Claro, si usted deja que se convierta en eso, sí, pero cuando la mayoría participa y elige bien, con seguridad esa buena elección se irradia en un buen gobierno. Bueno, y lo bueno es que siempre habrá vigilancia sobre todo. Incluso en esta jornada electoral que estamos viviendo, hay vigilancia del Consejo Nacional Electoral sobre la cantidad de publicidad que, ojo con esto, ensucia el espacio público, porque para que haya democracia y para que haya precisamente lo que aquí tanto pedimos, que es participación, pues hay que invitar y la gente tiene que ver que hay un candidato u otro candidato de un partido, de otro movimiento, y se tiene que ver en el espacio público, por ejemplo, porque también en televisión, en radio, en diferentes medios de comunicación, pero en el espacio público también es para eso, pero no saturando el espacio público, no ensuciando el espacio público. Por eso estamos hablando hoy con Wilson Buitrago, él es subsecretario de Espacio Público del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, para que hablemos sobre el tema. Wilson Buitrago, bienvenido a Sinergia Informativa. Roger, para ustedes, sus televidentes, buenos días. Es importante el tema que usted menciona y ya le voy a contar un poco respecto al marco jurídico, las concertaciones en comité de gerentes electorales, pero también la disposición de la subsecretaría para poder hacer un control sobre la propaganda electoral sin autorización y que viole las normas, digamos, que reglamentan o regulan la competencia electoral que estamos teniendo en la coyuntura y que terminaría el 29 de octubre. Qué bien, Wilson, para que no suene a que eso es un capricho de una administración, de la administración de Medellín o de Itagüí o de Bello, de cualquiera de los 125 municipios antioqueños o 1103 municipios colombianos donde se tiene que poner en práctica esta normatividad. Empecemos por ahí. ¿Cuáles son esas normas que obligan a que haya cierto límite de publicidad política en el espacio público? Claro que sí, Roger y televidentes. Desde el mes de febrero instalamos el Comité de Gerentes Electorales, donde tiene presencia cada partido o movimiento, pero además diferentes entidades de control como Procuraduría, como el CNE, Policía y demás entidades por competencia responsables del ejercicio pues, electoral y la vigilancia y control. A partir de ahí, consolidamos un cronograma de trabajo donde se pudieron expedir de manera conjunta unos actos administrativos entre el Distrito de Medellín y la Procuraduría Nacional para dejar claras las reglas de juego en términos de propaganda electoral. Entonces tuvimos un primer acto administrativo que reguló lo concerniente a los procesos de recolección de firmas para movimientos significativos de ciudadanos. Y a partir del 29 de julio entró en vigencia la resolución conjunta para dejar claridades en torno a cantidades, trámites, procedimientos, tiempos y lugares para la fijación de propaganda electoral en el municipio de Medellín, en el distrito de Medellín, con cantidades y obviamente con un trámite que merece pues obviamente toda la rigurosidad del mundo, pero que además advierte sobre algunos comportamientos que traspasen la norma, donde podemos desde el CNE, pero también Procuraduría y obviamente Espacio Público de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, hacer unos controles en el marco de la gestión integral del espacio público. Entonces tenemos una resolución vigente que nos da cantidades, por ejemplo, 10 vallas privadas y 10 vallas públicas por partido o movimiento, 10 pasacalles por comuna para partido o movimiento y finalmente se requiere una certificación del partido o del gerente de campaña, el formulario E6 que expide la registraduría
que acredita al candidato como aspirante y todo ese proceso, digamos, que se recopila o se tramita en la subsecretaría y finalmente lo que se entrega es un acto administrativo con una autorización para fijación de propaganda electoral en el distrito. Pero digamos que tiene que ser reglado o digamos tramitado según esta resolución. De cualquier otra forma, se estará incurriendo, digamos, en una actividad por lo menos pues improcedente e ilegal. Entonces, a ver, 10 pasacalles por comuna y por corregimiento, 10 pasacalles que cada candidato a partido o movimiento político puede poner en la comuna 16. Bueno, esa es una. Y 10 por espacio público, ahí me perdí, espacio público y privado, ¿a qué se refiere? Sí, señor. Vallas privadas. Listo, hay un tubo petrolero que es una estructura gigante y que son unas vallas comerciales que tienen un registro expedido por la Secretaría de Espacio Público y el empresario de la publicidad exterior visual le cobra la campaña. Máximo 10 por partido o movimiento. Yo quiero hacer una salvedad, querido Roger, y es que no es por candidato. Si el partido tiene candidatos a gobernación, alcaldía de Medellín, consejo, asamblea y JAL, tendrá que internamente hacer la distribución como consideren, pero no es por candidato, porque en ese sentido estaríamos hablando de 600, 700 candidatos y realmente lo que hacemos es otorgar el permiso por partido o movimiento. Y la otra precisión es que se pueden también 10 vallas en espacio público, es decir, en costados de autopistas, en lugares donde lo permita la norma de publicidad exterior visual, pero que el espacio sea público. Entonces nosotros recibimos la solicitud formal con el privado, es unos documentos que tienen que ver con el registro de la valla comercial y en el lugar público un fotomontaje, una ubicación específica de ese espacio y nosotros lo que hacemos es enviar un equipo técnico a hacer una verificación para generar la viabilidad o no y posteriormente se le otorga o se le concede el permiso para que la campaña o más bien el partido o movimiento pueda instalar temporalmente una valla en espacios públicos de la ciudad. Muy bien, clarísimo. Vamos a un corte para mensajes y enseguida volvemos con nuestro invitado de hoy. Estamos hablando sobre el tema bien importante. Todo esto lo debemos saber para que también nosotros aportemos. Entonces le preguntamos enseguida a él, a Wilson Buitrago, subsecretario de Espacio Público de Medellín, cómo es que aporta uno a que se cumpla esta normatividad. Ya regresamos. Estamos conversando con Wilson Buitrago, él es subsecretario de Espacio Público de Medellín. Es que aquí le hacemos mucha fuerza al tema político, al tema de la participación, y qué bueno que haya eso, la posibilidad de uno pasar por una calle en el barrio o en espacios, digamos, de todos, como una autopista, y pueda haber una valla con un candidato, y con una frase, un eslogan, y si tiene un número en el caso de las corporaciones, asamblea, consejo, juntas administradoras locales, un número, que de eso se trata, para que yo sepa y participe. Eso es lo que aquí estamos todos los días diciendo, a eso estamos invitando, pero no puede haber exageración, porque lo otro es ensuciar el espacio público. ¿O cuál es la idea? Yo digo en esos términos, Wilson, ensuciar el espacio público. ¿Cuál es la idea? De que no haya más de lo que realmente apruebe el Consejo Nacional Electoral. Sí, Roger, son dos cosas. La primera es prevenir la contaminación visual. Finalmente, cuando se rompen los límites de los avisos y de la propaganda electoral, eso genera indudablemente contaminación visual en la ciudad. Y lo segundo es dar las garantías en equidad para que cada movimiento o partido tenga igual cantidad de avisos o de propaganda electoral y eso genere, digamos, una contienda equilibrada, justa y que finalmente lo que ganen sean las ideas
el empoderamiento de las causas y el carisma y la cercanía con la población, y no, por el contrario, ríos de dinero que inunden la ciudad de publicidad. Entonces, se buscan justamente esas dos cosas: prevenir la contaminación visual por un lado y por el otro generar las condiciones de equidad y de una competencia sana en el marco de este contexto electoral. Las dos son muy importantes, pero esta última definitivamente es mucho más importante, hablando de democracia y hablando de imparcialidad y hablando de equidad, que es la palabra que utiliza Wilson Buitrago. No puede haber mayor número de exposición de un candidato o de un partido que otro. Eso es injusto. Bueno, a no ser que sean tan, perdónenme la expresión, que eso pasa en algunas campañas, tan chichipatos que no quieran invertirle a la propaganda política o electoral, y entonces no contratan, en este caso, vallas o pasacalles. Eso ya es problema de cada campaña. Pero si todos quieren y tienen la posibilidad, todos, de tener igualdad de condiciones. Óigame, y el ciudadano, pues uno no se va a poner a contar en el barrio en el barrio o en la comuna los 16 pasacalles, pero ¿cómo puede uno realmente participar, digamos, denunciando ante la Subsecretaría de Espacio Público si de pronto hay más saturación de un candidato que de otro? Súper bien, Roger. Le agradezco mucho esa pregunta porque me permite poder contarle la estrategia que tenemos para control de propaganda electoral desde la Subsecretaría y de la Secretaría. Lo primero es que hemos podido cuadruplicar el equipo de trabajo de publicidad de exterior visual encargados del control de la propaganda electoral dentro de la Subsecretaría. Entonces, todos los días hacemos recorridos por la ciudad revisando que esté en regla esta propaganda, y si no lo está, hay un equipo que está capacitado con certificados de cursos en alturas, con los equipos necesarios para hacer el desmonte inmediato, y esto pasa a ser informado al Consejo Nacional Electoral y a la Procuraduría para que ellos, como entidades por competencias responsables, puedan revisar y verificar las posibilidades de sanciones, multas o demás. Pero para el ciudadano, y les pido también activamente su colaboración y aporte, tenemos un correo que es reporte.electoral@medellin.gov.co, y si ustedes consideran, queridos ciudadanos y ciudadanas de Medellín, que en alguna cuadra, sector, barrio o vereda está, digamos, sobreusada la publicidad, el espacio para publicidad o para propaganda electoral, se pueda hacer el reporte, dirección, foto, e inmediatamente nosotros hacemos un cronograma de visitas, verificamos los permisos y si no los tienen, procedemos al desmonte. Les cuento que desmontamos todos los días pendones, pasacalles y vallas que no tienen cumplimiento, y lo informamos a las entidades por competencia. Pero entonces recordemos que el ciudadano puede, a través de ese correo, pero también las otras campañas, alertarnos de posible publicidad sin permisos y sin el trámite recomendado. Reporte.electoral@medellin.gov.co. Así es. Bueno, la Subsecretaría de Espacio Público hace parte de la Secretaría de Seguridad y Convivencia. Entonces, esto me lleva a preguntar lo siguiente. Hoy, por ejemplo, Diego Torres, quien es candidato a la alcaldía de Itagüí, ha venido quejándose y denunciando públicamente que ha habido un ataque vandálico a sus vallas. En el caso de Medellín, y bueno, para los habitantes de Itagüí y de otros municipios que nos escuchan, y sobre todo las autoridades, el caso de vandalismo, de alguna manera, ¿tiene oídos en ustedes en la Secretaría de Seguridad y Convivencia? Bueno, respecto a esto, hay que decir que la propaganda electoral ubicada en espacio público obviamente corre por cuenta y riesgo del partido Movimiento. Definitivamente es una práctica lamentable y vergonzosa que se tiene en algunos municipios y algunos del país, y obviamente pues también en Medellín, lamentablemente, y es atacar a las campañas con ese tipo de acciones, como atacando propaganda electoral, con incluso pues información imprecisa o con pasquines y demás. Nosotros lo que hacemos ahí es, digo, obviamente con el acompañamiento
de la Secretaría de Seguridad y de Procuraduría y de demás entidades por competencia es que se puedan hacer denuncias. Y finalmente tenemos, y el señor general, mi jefe, el secretario de Seguridad, el general Gerardo Acevedo, ha logrado aumentar la capacidad, digamos, de monitoreo a través de cámaras, LPR y de visualización en la ciudad, y seguramente después de que se haga la denuncia, se hace un trámite para revisar las cámaras y de ser posible, pues, iniciar procesos en contra de quienes determinen y realicen este tipo de acciones. Al día de hoy no hemos recibido una sola denuncia de ataques a propaganda electoral de campañas, pero estamos muy prestos también con la Subsecretaría de Gobierno Local y la Subsecretaría Operativa de Seguridad, ambas de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, para hacer el trámite respectivo cuando esto suceda, si es que sucede. Ojalá que no, para que podamos demostrar una altura en un certamen tan importante para la democracia como son las elecciones locales de octubre de 2023. Qué bueno que usted lo diga, Wilson. Eso nos ayuda a insistir en una campaña limpia, respetuosa, una campaña con altura, como dice usted, para que de verdad la gente se acerque un poquitico más a la política y quiera participar, y no al contrario, se aleje y siga pensando que lo peor que existe es la política y entonces deje de participar. Ahí es cuando se alimenta la apatía, que no es buena en una democracia. Wilson Buitrago, quien es subsecretario de Espacio Público de la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín. Muchas gracias por estar con nosotros en Sinergia Informativa. Roger, a usted muchas gracias por la invitación y un saludo muy especial a sus televidentes. Abrazo fuerte y muy atento a lo que requieran en el marco de este proceso. Por supuesto, Wilson, que estaremos molestándolo porque hasta el 29 de octubre es que se lleva a cabo todo el proceso electoral con no solamente la existencia de medios como Sinergia Informativa en el que estamos hablando todos los días del tema, sino que además de la publicidad radiada, televisiva, en redes, la publicidad o la propaganda electoral en el espacio público es muy importante para que incentivemos la participación en esta democracia nuestra. Corte para mensajes. Pero la política es no solo electoral, sino que después de que una persona es elegida como el presidente de la República, por ejemplo, y él nombra a sus ministros, como lo hace un gobernador con sus secretarios o un alcalde con sus secretarios, pues viene lo que es también el control que se hace desde las corporaciones. Está el control que hace el Congreso de la República con su Senado y su Cámara, o las asambleas departamentales, o los consejos municipales o distritales. Bueno, ese control es muy importante por si creen, especialmente los de la oposición, si lo hacen respetuosa y seriamente, que no están cumpliendo con su deber, entonces recurren al control político e incluso a la moción de censura. Bueno, en el Congreso de la República, específicamente en la Cámara de Representantes, el representante a la Cámara por el Partido Centro Democrático, Hernán Cadavid, anuncia control al ministro de Defensa, Iván Velázquez, porque no está cumpliendo con lo que la gente necesita en Colombia: seguridad y orden. Aquí está el representante Hernán Cadavid. Estamos desde la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Traemos a debate de control político a Iván Velázquez, el ministro al que le hemos dicho si puede o no puede, y los hechos demuestran que no pudo con el cargo, que tiene que irse, que no puede seguir que el país esté bloqueado en las vías, muertes de militares, de policías, atracos en cada esquina. No puede mantenerse la inseguridad en Colombia en los términos en que hoy la trae Iván Velázquez y tiene que responder. Bueno, entonces eso es importante, ¿no? Pero vuelvo y digo, desde que lo haga la oposición con respeto, no con rabia, no con ganas de que le vaya mal al gobierno, para poder ellos satisfacer su ego político. Porque si le va mal al gobierno, nos va mal a todos. Entonces es muy egoísta de la oposición si lo hace irresponsablemente. Bueno, volvamos a la política electoral. Eugenio Prieto, candidato a la gobernación de Antioquia
por el Partido Liberal Colombiano. Va hasta el final, dice, no se va a quedar en el camino ni va a adherir a nadie, no obstante el Partido Liberal no todo esté acompañándolo a él. Eugenio Prieto. Se lo digo de este punto y se lo digo a la ciudadanía, yo no adheriré a ningún candidato. Si tomare alguna decisión en contrario, sería abierta y pública sobre algún mecanismo establecido. Y no adherirá, dice él, a Luis Fernando Suárez, porque esa es la suspicacia que se ha generado en este proceso, tanto antes de las inscripciones de las candidaturas del 29 de julio, como ahora, en plena temporada electoral, que de pronto se estaba guardando, que no había querido hacer parte, digamos, con toda la convicción de la gran coalición por Antioquia, con Juan Diego Gómez, con Andrés Julián Rendón y con Mauricio Tobón, porque estaba más bien coqueteándole a la posibilidad de juntarse con Luis Fernando Suárez. Pero, dice, no adherirá. Y se lo hace, lo hará pública en un determinado momento y exigirá unos mecanismos que sean muy transparentes. Bueno, ¿y qué dice sobre el Partido Liberal apoyando de pronto al candidato también a la gobernación de Antioquia, no por el Partido Liberal, pero es del Partido Liberal, Julián Bedoya? ¿Qué piensa de eso usted, Eugenio Prieto? Si yo estuviese haciendo una campaña solamente con la estructura del Partido Liberal, tal vez ni estuviera figurando en las encuestas. Recuerde que yo tengo un grupo significativo de ciudadanos que recogí 150.000 confianzas ciudadanas que se llama Una Antioquia Viva. Ahí hay gente de todos los sectores políticos, económicos, sociales, etcétera. Y mi partido, el Partido Liberal, en el que he militado durante más de 40 años. Lo que está sucediendo ahora es que el 29 de julio ya sí se pusieron las condiciones sobre la mesa y eso es muy importante que lo tengan presente, porque a partir del 29 de julio usted tiene que salir con sus avales. Yo salgo con mi aval del Partido Liberal y me acompañan los congresistas, los corporados, diputados, concejales y candidatos abiertamente. Lo que está sucediendo en otras candidaturas es que no están sacando los candidatos públicamente y lo que yo estoy diciendo es no tengan corporados ocultos, no tengan candidatos ocultos. La democracia exige que sea transparente. La ley 1475 y los estatutos de los partidos son ley de la República. Sinergia que hacemos con la Suma de los Mejores, programa que realizamos todos los días en Minuto 30 a las 5 de la tarde. La Suma de los Mejores. Bueno, más de aspiraciones. Hablemos del Consejo de Medellín. Sebastián Zuluaga, me gusta el llamado que hace este muchacho porque está haciendo una campaña distinta, con las propuestas de una vez, como decimos aquí en Sinergia Informativa. Creativo, está dedicado a mostrar los misterios, los mitos y las leyendas del barrio Prado Centro o Prado Rico, que le decíamos en algún tiempo. Eso sí, intentando que esta campaña no se haga con la sangre del otro. Sebastián Zuluaga, candidato al Consejo de Medellín. Primera, la ruta artística en Manrique. Vamos a crear el primer festival de tango y arte de la ciudad. Segundo, vamos a crear el primer festival de piques de la ciudad de Medellín, donde vamos a traer empresas de carácter internacional que se van a encargar de darle espacios a los corredores y vamos a lograr sacar adelante la iniciativa cerrando las palmas por una semana donde se logre organizar todo ese festival de piques de la ciudad de Medellín, un certamen espectacular. 3. Vamos a vincular el empresariado al sector de la discapacidad para poderle generar empleo. Es una de las labores fundamentales. Y cuarta y la más importante, salirnos de toda esa discusión política. Estamos enfocados en sacar adelante los problemas de la ciudad haciendo propuestas, dándole la altura a la política que se ha perdido por las peleas políticas que hay en nuestra ciudad. Ese es nuestro enfoque. Dándole altura a la política, que eso ya ha perdido. No, pues, y lamentablemente hoy en día más fuego se le está echando a esa lamentable situación que está viviendo la política, con esas peleas, con esa forma de usar las redes sociales con mentiras. Con mentiras. Uno ve a algunos personajes que incluso son formados, uno sabe que son
profesionalmente estructurados, que incluso algunos han hecho parte de las estructuras políticas, diciendo unas mentiras y unas barbaridades que uno dice, no, bendito sea Dios. Y este tipo, ¿con qué cara viene a decirle a la gente esa mentira? Y claro, uno dice, pues no es con la cara de la vergüenza porque no tiene vergüenza, pero si le dan el papayazo a los que le leen, los que inmediatamente le leen la mentira lo aplauden y la retuitean o mejor dicho, el responsable también es el bárbaro lector que no piensa, que no lee, que no confronta y le cree la mentira al infame. Culpables todos. Muchas gracias. Chao.